La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello?
Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Colosenses capítulo 2. En el versículo 8, el apóstol Pablo dice que nadie los engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, tradiciones de hombres. Hermanos, si en los tiempos de Pablo había muchas de esas cosas, filosofías, tradiciones, misticismos, ahora en ese tiempo es mucho más. La exhortación del apóstol Pablo es que nadie te engañe con esas enseñanzas que es según hombre, filosofías huecas y no según Cristo. Que nadie te engañe, amados hermanos. Si no está en la palabra, por favor, descártalo. Rechaza toda enseñanza que dice, no, es que alguna vez conocí una persona que había muerto y mientras estaba en esos segundos muertos fue al cielo y Dios le dijo que todos van a ir al infierno si es que no hacen tal cosa y tal cosa, o que tal iglesia es la verdadera, o no lo sé, hermanos. He escuchado de todo realmente. Y estoy seguro que ustedes también han escuchado de todo, de todo. Si no es según la Biblia, amado hermano, recházalo. Se acabó. Amados hermanos, quiero ir al versículo 16, veamos. Dice, por tanto, que nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Atención, ese día de reposo es lo que muchas congregaciones y sectas quieren defender, que se debe guardarla sí o sí. Y si no estás guardando el sábado, no estás viviendo una vida cristiana normal. No estás agradando al Señor, y hay muchas congregaciones y sectas que defienden el sábado a capa y espada y son capaces de mostrarte muchos versículos. El más famoso es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Dios mandó en el Antiguo Testamento guardar el sábado. Sí, todo eso es cierto. Pero la palabra que dice, por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas. ¿Y qué días de fiesta había? Había la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de las primicias, fiesta del Pentecostés, de las trompetas, día de expiación. El versículo 16 dice los días de luna nueva o los días de reposo. Atención, que nadie te juzgue, amado hermano. Y tampoco entres en un debate, pero guarda este versículo, Colosenses 2:16. Amén. No olviden que el apóstol Pablo se está dirigiendo a un público que no es judío para nada. Son personas gentiles como nosotros. Toda persona que no es judía es un gentil como nosotros. Ven el versículo 11, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Atención, no olviden que se está refiriendo a un público que no es judío. Son gentiles. Ese versículo nos muestra que no eran judíos, eran gentiles. Amados hermanos, es una circuncisión en Cristo, no hecha a mano de hombre. Amén. El versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, aquellas cosas que muchas personas te quieren juzgar o ordenar a que las guardes u obedezcas, todo ello es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. En el antiguo pacto, guardar el sábado era un mandato, claro que sí, pero no olviden que todo aquello era sombra. Hoy, ¿quién es nuestro descanso? Es Cristo. No olviden que todo aquello era sombra, dice el versículo 17, de lo que ha de venir. ¿Y quién es nuestro descanso, nuestro reposo? Es Jesucristo. Vengan a mí los que están cansados y turbados, que yo los haré descansar. ¿Quién es nuestro descanso? Jesucristo. Lo demás era sombra. El hombre en la vieja creación tenía que guardar el sábado, porque así fue antiguamente. Es parte de la ley. El viejo hombre, pero el nuevo hombre, ¿qué día resucitó, amados hermanos? No olviden que el nuevo hombre o la primicia de la resurrección es Cristo, ¿sí? El primero en resucitar, ¿quién fue? Jesucristo. ¿Y qué día resucitó el Señor? El octavo día, que vendría a ser el domingo. Octavo día o primer día de la semana.
Hechos 27 dice: el primer día de la semana están nosotros reunidos para partir el pan. No olviden, ellos se reunían el primer día de la semana. 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Se reunían el primer día de la semana, que es domingo. En Apocalipsis 1, versículo 10, el apóstol Juan cuenta y dice: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás una voz fuerte como de trompeta. Atención, en el día del Señor. ¿Qué día se refiere, hermanos? ¿Qué día el Señor resucitó? ¿Qué día el Señor Jesús se manifestó y demostró que venció a la muerte? ¿Qué día, hermano? Fue algo público. El primer día de la semana, octavo día, que fue el domingo. Esta es la primicia. Amén. La primicia de la resurrección, dice la palabra. ¿Dónde dice todo ello? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 al 23 dice lo siguiente: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga los que le pertenecen. Cristo fue las primicias, amén. Se está hablando de la resurrección en esa parte. Versículo 20 de 1 Corintios 15 dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. ¡Aleluya! ¿Y qué día resucitó? El primer día de la semana, el domingo. Volvamos a Colosenses capítulo 2 versículo 16, dice: por tanto que nadie te juzgue en comida o en bebida. Versículo 17: todo lo cual es sombra. Ya hemos hablado del día de reposo y hay muchas otras sombras, hermanos. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, ¿qué dice? Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amados, nosotros no entendemos eso, somos gentiles, pero un judío sí lo entendía. ¿Por qué? Porque ellos sacrificaban corderos constantemente, sangre animal para perdón de pecados, pero el próximo año otra vez volvían a sacrificar los mismos animales. Y la pregunta es: ¿quién fue ese cordero que fue sacrificado en Éxodo capítulo 12, el día de la Pascua, la primera Pascua, en la 10ª plaga del pueblo de Israel, que está en Éxodo capítulo 12? Ustedes saben la historia. Dios le dijo a Moisés: sacrifiquen un cordero y la sangre van a rociarla en los dinteles de la casa, y cuando la muerte venga, donde haya sangre, no la tocará, no tocará esa casa. ¿Recuerdan esa historia? ¿Quién era ese cordero? Cristo. Juan el Bautista dice: Cristo es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento vemos la sombra. Ese cordero de Éxodo 12 era una sombra. ¿Quién es la realidad? Cristo. Les quiero mostrar otra sombra. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, junto con Moisés, bebieron agua que salía de la roca. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Aleluya! En el antiguo pacto vemos que Moisés, por orden de Dios, golpeó la roca y salió agua. Esa roca, ¿quién era, hermanos? Cristo. ¿Quién fue golpeado para darnos vida, alimento, paz, refrigerio? Cristo. Todo fue una sombra. ¿Y quién es la realidad? Cristo. Otra historia, en Juan 3, versículo 14 al 15, Jesucristo tiene una conversación con Nicodemo, un fariseo, y le dice: como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. La historia es que en el Antiguo Testamento las serpientes estaban mordiendo y matando a las personas, y Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce, y toda aquella persona que miraba la serpiente de bronce, solamente tenían que mirar, hermanos, eran sanados. Y Jesucristo pone ese ejemplo. De la misma manera, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y después de eso viene el Juan 3:16, el famoso Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo. Vean, el propio Jesús está mostrando una sombra y Él es la realidad. Jesús era esa serpiente que fue edificado y levantado, pero ahora Él es la realidad, porque todo aquel que mira la verdadera imagen, o sea, el propio Jesús, cree de todo corazón, será salvo. La serpiente de bronce era una sombra de lo que había de venir. Amén, amados hermanos. Y gloria a Dios que muchas cosas antiguas se han perdido, como el maná del cielo que cayó, que estaba en el arca. ¿Quién era ese maná, ese alimento espiritual? Cristo. Se perdió el tabernáculo, se perdió el arca del pacto.
Estoy seguro que si todavía conservasen esa roca por la cual Moisés golpeó por orden de Dios y salió agua, si esa roca existiese ahorita, le estarían rendiendo culto, la estarían adorando. Claro que sí, porque la gente quiere ver algo, tocar algo, quiere conservar y amar la sombra y no la realidad que es Cristo. En 2 de Reyes capítulo 18, versículo 3 al 4 dice: Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que había Moisés hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Amados hermanos, no olviden que ese es el Antiguo Testamento, y todavía dice que los israelitas estaban adorando esa serpiente. Se alejaron del Señor y quieren la sombra, amar la sombra, pero gloria a Dios que muchas de esas cosas fueron destruidas y han desaparecido, porque la realidad es Cristo. Amados hermanos, sé que el devocional está un poco largo, pero con eso quiero terminar para que ustedes se lleven esta riqueza. Volvamos a Colosenses capítulo 2 y al versículo 20. Dice: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a ello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Amados hermanos, muchas cosas son sombra del pasado y la realidad es Cristo, y muchas otras cosas simplemente es enseñanza humana o filosofías o misticismo. Que nadie te engañe y que nadie te juzgue. Cuando a mí me vienen a preguntar, ¿me puedo hacer un tatuaje? Y me preguntan, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿A tu esposa le agrada? La otra vez un joven que era casado me preguntó, ¿a tu esposa le agrada? Y la esposa no estaba de acuerdo. Entonces, mira, quieres hacer algo lo cual irrita a tu esposa. ¿Por qué? Tienes el Espíritu Santo. En la Biblia no dice que no debamos fumar o ir a discotecas, pero ¿por qué hacer eso? Nadie te prohíbe, tienes el Espíritu Santo, nuestra mejor guía, amados hermanos. Nadie te prohíbe que converses con personas del sexo opuesto. Mira, el Espíritu Santo va a estar allí para cuidarte y huyas de conversaciones y lugares y propuestas del pecado. Amados hermanos, tenemos al Espíritu Santo porque Cristo Jesús es la realidad. Amén. Amados hermanos, que este devocional haya sido de mucha vida para ti. Tenemos la realidad que es Cristo. Él mora en nosotros y eres muy bendecido por eso. Amén. Amado hermano, que Dios te bendiga.